En un remoto bosque tropical, miles de restos óseos demuestran que aquí hubo una matanza. Las víctimas formaban parte del que quizás fue el pueblo más poderoso de su época. Una dinastía real en la cima de su gloria, aniquilada y arrojada a una fosa llena de agua. Más de 1000 años después, la fosa conserva reveladoras pruebas del destino de aquel pueblo y de la caída de una de las grandes civilizaciones de la historia. Un misterio en el que se insinúan pasiones, celos y codicia. Hace muchos siglos, cae la noche en una lejana tierra. Una tierra de esplendor, de riquezas, gobernada por poderosos reyes. Son grandes señores de su tiempo, inmensamente ricos, que disfrutan de todos los placeres de la vida y que son dueños de sus destinos. Pero está a punto de suceder algo que su supremacía no podrá evitar. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Cancuén, Guatemala. Hace siglos, fue una ajetreada ciudad perteneciente a una gran civilización, la Maya. Se está desvelando un misterio en el corazón de la selva. Un hallazgo espeluznante. Miles de huesos que antes pertenecían a seres humanos. Sus descubridores no pueden creer lo que han encontrado. Esta selva, calurosa, húmeda, repleta de insectos y de suelo ácido, suele convertir los huesos en polvo. Pero estos restos están casi en perfectas condiciones. Para el arqueólogo Arthur Demarest es un hallazgo extraño y emocionante, además de inquietante. Me siento como un detective en la escena de un crimen donde ha ocurrido algo muy extraño. Este caso tiene muchos aspectos misteriosos. Misteriosos e inquietantes. Hay muchísimos huesos. Son demasiadas muertes. Fueron docenas de cadáveres que se lanzaron a una fosa llena de agua. Todos juntos. Debió de ocurrirles algo horrible. ¿Pero qué? ¿Y por qué? La primera posibilidad es que fueran sacrificios humanos. En la actualidad son inadmisibles, pero para los mayas constituían una necesidad. Pensaban que sus dioses les exigían sangre humana. Y los mayas se la daban. A cambio, sus dioses les proporcionaban cosechas abundantes y aceptaban a sus reyes como seres sagrados. ¿Son suficientes aquellos sacrificios para explicar lo que les pasó a estas personas? Las pruebas dicen que no. Nada parece indicar que fuera un sacrificio de un ritual maya común. Los mayas habrían sacrificado a uno o dos individuos de clase alta con muchos honores y técnicas específicas.
Pero aquí se trata de muchos cadáveres arrojados en un sitio cualquiera. No parece que murieran para satisfacer a los dioses. Y no murieron por causas naturales. Por lo visto, fueron asesinados. Sin duda, se trata de la matanza más grande y cruel que jamás nos hemos encontrado. Una matanza de motivos desconocidos. Víctimas anónimas y asesinos sin identidad. Es un caso olvidado durante siglos que ahora pide a gritos una solución. Estos huesos aún encierran oscuros secretos. Aunque ya hay algunas pistas. Junto a los restos se encontraron piezas de cerámica. Los expertos las han datado sobre el año 800 después de Cristo. Es un descubrimiento clave. Nos lleva directamente a la escena del crimen. Cancuén fue una bulliciosa ciudad-estado, una de las muchas situadas en un área del tamaño de Italia o del estado de Nuevo México. Hoy en día, esa zona comprende el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras. Hace 1200 años era el territorio de los mayas. Había unas 50 ciudades-estado independientes diseminadas por la selva. La mayor de ellas tenía 10.000 edificios y 100.000 habitantes. Los mayas erigieron majestuosos edificios, crearon joyas de arte, idearon la escritura más compleja del continente americano y concibieron un sistema matemático propio. Sus astrónomos investigaron cada centímetro del cielo. Eran comerciantes, guerreros, hechiceros. Quienquiera que fueran las víctimas, vivían en un mundo próspero y opulento. Su ciudad no era la más grande, pero contaba con una ventaja única: su situación. Cancuén estaba en la intersección de las principales rutas comerciales mayas. Era una especie de Hong Kong, Singapur, Ámsterdam y Canal de Panamá actuales. En esta zona del mundo, si se quería comerciar con algo, había que hacerlo a través de Cancuén. Además, contaba con otra ventaja que garantizaba su prosperidad. Este hombre se llamaba Taj Chanak. Él gobernaba la ciudad en la época de los asesinatos y durante más de 40 años. Cada ciudad maya tenía sus propios reyes, pero Taj Chanak era el más conocido. El pueblo esperaba con impaciencia los rituales donde ofrecía su sangre a los dioses. Se golpeaba el cuerpo, se cortaba la lengua e incluso se hería el pene a cambio de paz, prosperidad y abundantes lluvias. Laceraba su cuerpo por el bien de todos y provocaba la devoción del pueblo.
Les gobernaba con un carisma y una destreza que los políticos de hoy en día envidiarían. Los señores sagrados, como Taj Chanak, tenían mucho éxito. Eran una mezcla entre Beckham, Mick Jagger y Bill Clinton. Incluso eran como Maquiavelo o Kissinger en cuanto a la crueldad con que actuaban. Se comportaban como todos esos personajes mezclados con algo de Juan Pablo II. La capacidad de liderazgo de Taj Chanak y el ventajoso emplazamiento de Kangkuen, en mitad de las principales rutas comerciales, influyeron para que la ciudad alcanzara gran influencia y riqueza. Ni siquiera necesitaba un ejército para dominar a sus competidores. Si alguien no seguía las normas, Taj Chanak le denegaba los bienes sagrados que abundaban en la ciudad. Sin esos objetos sagrados, como las conchas de Spondylus y las plumas de Quetzal, no se podía hacer ofrendas de sangre a los dioses. Sin dichos rituales, los reyes perdían su poder y las ciudades se arriesgaban a sufrir la ira divina. Taj Chanak siempre salía ganando a la hora de participar en el osado juego político maya. Se hace difícil concebir tal matanza estando un líder tan poderoso en el gobierno de Kangkuen. Sin embargo, alrededor del año 800 después de Cristo, la muerte truncó el largo reinado de Taj Chanak. Todo cambió. Las víctimas se dieron de bruces con un macabro final, y la próspera ciudad de Kangkuen no tardó mucho en caer en desgracia. Aunque eso es solo parte del misterio. En poco más de un siglo, todos los asentamientos mayas se convirtieron en ciudades fantasma. Después de siglos de prosperidad, el mundo maya se desintegró con rapidez. Y nadie sabe por qué. Dejando a un lado el arte, las tumbas, los jeroglíficos y la ciencia, la pregunta que importa es ¿qué causó un final tan trágico? Arthur Demarest espera que el montón de huesos de Kangkuen ayude a encontrar una respuesta. Puede que, antes de morir, las víctimas fueran testigos del final del mundo que conocían. Gracias a las extrañas condiciones de su muerte, suponen el mejor yacimiento de restos óseos mayas de la historia. Los asesinos les arrojaron a lo que hoy es una fosa de barro en un remoto bosque tropical. Pero hace 1200 años se trataba de una piscina sagrada revestida de estuco junto al Palacio Real de Kangkuen. Los cuerpos se hundieron en el terreno lodoso. El cieno y el agua han conservado los huesos durante más de 1000 años. Ahora, estos restos podrían desvelar lo que ningún otro yacimiento maya ha revelado. Lo primero que se descubre es, más que inquietante, extraño. Hay calaveras con raras deformaciones. Huesos de niños. No son víctimas habituales, ni se trata de una matanza corriente. En Guatemala, un extraño hallazgo arroja luz sobre un misterioso crimen de la antigüedad.
Las pruebas apuntan a una matanza horrible en una antigua ciudad maya ocurrida en la época en que su civilización comenzó a decaer. Poco después, los restos óseos revelan un extraño hecho. Las calaveras no son normales. Si comparamos la frente de esta con esta otra, vemos que se ha alargado hacia atrás, haciendo que este lado de la cabeza se ensanche hacia arriba. Comparado con un cráneo normal, este tiene una frente plana y cierta forma ovalada. Parece una rara deformación genética, pero no es así. Puede que formara parte de un ritual de sacrificio intencionado. Algunos expertos creen que los mayas se deformaban el cráneo para honrar al dios del maíz. Los mayas vivían y morían en base a dicho dios. Puede que hicieran un extraño sacrificio como muestra de gratitud a ese dios, alterando los cráneos de los niños al nacer. Lo increíble de estas calaveras es que se han deformado de forma intencionada. El cráneo de un recién nacido está formado por placas óseas casi sueltas. Los mayas moldeaban las cabezas de los bebés con placas hasta que conseguían alargarlas. El descubrimiento de estas calaveras lanza otra peculiar posibilidad. Se trataba de gente acomodada para su época. Los únicos que disfrutaban de ese estatus eran los dirigentes y sus familias. Aunque no todos están de acuerdo en que estos cráneos implican pertenencia a la realeza. Pero ha aparecido otra prueba en el foso de que las víctimas formaban parte de la alta sociedad. El jade. Para los mayas, tenía más valor que el oro. Y las víctimas llevaban cantidades sorprendentes de jade. Una de ellas llevaba algo incluso más valioso que el jade. Un collar con dientes de jaguar. Un jaguar tiene 4 colmillos. El collar de Cancuén tiene 36. Eso significa que tuvieron que cazar 9 de los felinos más grandes de América. En su época debía de costar una fortuna. Quien quiera que fuese el dueño, debía de ser muy rico. Por lo visto, las víctimas podían permitirse los lujos que quisieran. Debían de ser compradores potenciales de los mejores comerciantes de Cancuén. Probablemente sus mesas estaban repletas con los manjares más caros, como chocolate, miel, vainilla, piel de jaguar, tabaco y carne de iguana. Los adornos domésticos y corporales debían de incluir piedras preciosas, joyas hechas de jade y perlas, y delicadas plumas como las de la cola del quetzal. Solo la nobleza podía permitirse las plumas de dicha ave. Si alguien del pueblo llano mataba a un quetzal, se le aplicaba pena de muerte. Los objetos que están apareciendo, como las plumas de quetzal y las cuentas de jade, solo podían pertenecer a nobles y a reyes. Nadie normal podía comprarlas. Había que ser un señor sagrado para tener la mayoría de esas cosas.
Y no solo se trataba de bienes. Los plebeyos solo podían tener una esposa. Pero los aristócratas de Canquén tenían muchas. Vivían rodeados de todo tipo de lujos en un gigantesco palacio de 200 habitaciones, más grande que 5 campos de fútbol. Es una de las construcciones más grandes del mundo maya. Su muerte debía ser tan ostentosa como su vida. Caminaban hacia la eternidad engalanados con adornos de jade de valor incalculable. Se embalsamaban con cinabrio, un preciado símbolo de vida eterna. Y conservaban un aspecto excepcional, ocultando las huellas de la muerte detrás de una máscara. Sin embargo, cuando la muerte les llegó a las víctimas de la matanza, no resultó ser lo que esperaban. No se les dio sepultura como los grandes señores que eran. De hecho, no se les enterró. El extraño suceso de Canquén se complica cada vez más. Por lo visto, las víctimas eran los habitantes más ricos de la ciudad. Poseían los mejores bienes de Canquén. Los plebeyos debieron de saquear sus pertenencias. Pero las pruebas descartan que el móvil fuera el robo. Los asesinos les arrojaron a una fosa de agua con sus joyas aún puestas. El móvil de la matanza no fue el dinero. Entonces, ¿cuál? Los huesos han revelado otro hecho sorprendente. No solo se trataba de hombres. Entre los 31 cuerpos había hombres, mujeres y niños. La fosa ha dado otra inquietante pista, de la que se desprende que no solo fue una matanza. Ocurriera lo que ocurriese, aquello no solo fue una simple carnicería. En Guatemala, una extraña matanza ocurrida hace 1200 años está empezando a desvelar sus secretos. Aún no se sabe ni la identidad de los asesinos ni el móvil. Pero hay nuevas pruebas. Las armas del crimen. Se trata de cuchillos y hachas de piedra, encontradas junto a los restos de las víctimas. Este descubrimiento conduce a la investigación hacia un camino menos claro aún. Las pruebas con las que contamos revelan que todo ocurrió de repente, de manera inesperada y muy violenta. Muy violenta. Los investigadores se las han visto antes con pruebas así. Pero no de la antigüedad. Por ejemplo, en la sangrienta Guerra Civil de Guatemala. En Bosnia. O en las matanzas de Ruanda. Algunos de los peores genocidios y asesinatos en masa de nuestra era. Son restos óseos humanos reducidos a pedazos. Incluso desmembrados, tanto de hombres como de mujeres y niños. Ahora, en la remota Canquén, se han encontrado con lo mismo. Casi todos los huesos que hemos encontrado tienen fracturas.
No está claro ni si se produjeron antes o después de morir, ni por qué. Tenemos pruebas de que se hicieron con un utensilio afilado y pesado, un hacha o algo parecido. Con el arma debieron cortar la cabeza del fémur del resto del hueso. El fémur es el hueso del muslo, uno de los más resistentes del cuerpo humano. Por lo visto, quien mató a estas personas también los descuartizó. Y a algunos debió de alcanzarlos mientras intentaban escapar. Este corte se hizo desde detrás. La hoja afilada del instrumento cortó y partió el hueso entero. Probablemente la víctima yacía boca abajo sin poder moverse mientras se lo hicieron o iba corriendo para escapar, dándole la espalda al agresor y no pudo evitar que le hiriera. Es probable. Por lo visto, quien mató a estas personas también los descuartizó. Y a algunos debió de alcanzarlos mientras intentaban escapar. Este corte se hizo desde detrás. La hoja afilada del instrumento cortó y partió el hueso entero. Probablemente la víctima yacía boca abajo sin poder moverse mientras se lo hicieron o iba corriendo para escapar, dándole la espalda al agresor y no pudo evitar que le hiriera. Es probable que las víctimas no tuvieran oportunidad alguna de defenderse de los agresores. Los asesinos dejaron sus armas junto a los cadáveres de sus víctimas y ahora sirven de pruebas de lo ocurrido. Esta encaja a la perfección con la herida. Esta debía estar en esta zona de aquí, en la parte de atrás de la cabeza de un niño. Se puede apreciar el trauma interno que provocó. Veamos el caso concreto de uno de ellos, un niño. Este es el hueso del cuello. Pertenece a un niño muy pequeño de menos de 12 años. Los agresores debieron de cogerle por sorpresa y él intentó huir. Pero eran muy rápidos y no había escapatoria posible. Esto es una marca de herida en el cuello. La única forma en la que podrían habérsela hecho sería tirando la cabeza hacia atrás y clavándole algo por debajo de la mandíbula. Un final aterrador para un niño tan pequeño. Pero él no era el más pequeño de las víctimas. Este hueso es de un bebé. Son los huesos de la cadera. El más pequeño es de un feto de 32 semanas y este otro de 38 semanas. Los huesos hacen pensar en una siniestra posibilidad. No se trató de soldados muertos en combate. Tampoco fue un sacrificio religioso. ¿Podría tratarse de la ejecución de una familia al completo? Si en verdad eran aristócratas, su muerte fue de todo menos noble. Pero, ¿por qué? Un nuevo descubrimiento ensombrece aún más el misterio. A 70 metros de la fosa con los huesos. Se trata de una tumba. En su interior se encuentran los deteriorados restos de un hombre. Quien le enterrara también puso en la sepultura una serie de conchas cuidadosamente talladas.
En el mundo maya simbolizaban veneración y servían para honrar al difunto más importante. Pero las tumbas de la nobleza maya eran majestuosas. Y el sepulcro de este hombre apenas cubre su cadáver. Este enterramiento es muy extraño. No hay sepulcro, ni una losa, y tampoco está cubierto con piedras. Además, solo está a 60 centímetros de la superficie. A pesar de todo eso, el cadáver lleva un tocado muy elaborado que le llega a los pies. Como si hubiera tenido un entierro rápido, pero no exento de cierto respeto. ¿Quién era ese hombre? El secreto reside en las conchas. La investigación de una antigua matanza en Guatemala da un giro inesperado. Junto a las víctimas se encuentra un hombre enterrado en una tumba demasiado corriente, pero con signos típicos de la realeza, como las conchas talladas con jeroglíficos de escritura maya. Los investigadores aguardan impacientes el significado que van a revelar, si es que alguien sabe interpretarlos. Hace cientos de años, una invasión implacable casi consigue acabar con el idioma maya. En 1519, llegan a sus territorios los primeros europeos. Son los conquistadores españoles en busca de oro. Y los misioneros cristianos en busca de almas. Para su sorpresa, se encuentran con libros escritos en lenguaje maya, el más avanzado de cuantos se han creado en América. Los libros recogen la sabiduría de una gran civilización, complicados calendarios, textos astronómicos y programas para realizar grandes rituales. Pero para los españoles son obras del diablo. Ante la incapacidad de leerlos y la confusión que las raras imágenes les provocan, deciden quemarlos. Solo se sabe de 4 libros que sobrevivieron a la implacable destrucción de los conquistadores. Se había perdido el lenguaje más sofisticado que el continente americano había visto nacer. No fue hasta los años 60 del siglo XX que se empezó a obtener resultados. ¿Se sabe lo suficiente como para leer las conchas de Cancuén? El experto en símbolos Federico Fassen está investigando las conchas. Ha reconocido el glifo de la cabeza de mono, la palabra maya Maax y otro glifo, Can. ¿Quién era? Fassen ya sabe la respuesta. Los grabados en piedra de Cancuén tienen los mismos símbolos, más el glifo de la realeza. El sepultado ya tiene nombre. Can Maax, no hay duda de quién se trata. Can Maax era el rey de Cancuén, la ciudad donde tuvo lugar la matanza. Un dirigente tan poderoso, enterrado en una tumba sin ningún tipo de marca. ¿Por qué humillar de esa forma a un rey? No parece lógico. Pero los símbolos revelan un dato más. El rey Can Maax murió alrededor del año 800 después de Cristo. La misma época en la que se asesinó a 31 nobles a 70 metros de su tumba.
¿Podrían ser esas víctimas la familia de Khan Max? ¿Una familia real? Arthur Demarest ha pensado en un hecho parecido del siglo XX. Los Romanov. En 1918, los revolucionarios rusos capturaron al zar Nicolás II, a su mujer Alejandra y a sus 5 hijos. Los mataron a todos, hasta al más pequeño, y acabaron con la dinastía. ¿Les ocurrió algo parecido a las víctimas de Cancuén? Por lo visto, asesinaron al rey y mataron a toda la familia real. Y ya está. Después, abandonaron el lugar. Tuvo que suponer un gran cambio en la suerte de la realeza. Poco después de la matanza, la fastuosa ciudad de Cancuén pasó de su glorioso poder y riqueza a la práctica desaparición. Las pruebas se acumulan, y solo hay una cosa clara. El caso de la matanza de Cancuén no es solo el de una serie de asesinatos. Hecho 1. Los asesinatos de Cancuén ocurrieron sobre el año 800 después de Cristo. Hecho 2. El rey Khan Max murió sobre el mismo año. Hecho 3. La ciudad de Cancuén deja de existir alrededor del mismo año. Hecho 4. Los mayas comienzan a abandonar las ciudades sobre el año 800 después de Cristo. Una matanza espantosa. Un rey humillado. El repentino ocaso de una gran ciudad. La inexplicable caída de una civilización pujante. Y todo al mismo tiempo. Averiguar qué pasó en la matanza de Cancuén podría resolver mucho más que un simple caso de hace 1200 años. Lo que tenemos aquí son pruebas físicas reales de la caída de los mayas. Un ejemplo de cómo debió de ser su declive. El otro día, un miembro del equipo forense me dijo, estas pruebas serían perfectamente válidas en un juicio. Nadie está seguro de qué pudo causar la decadencia maya. Quizá fue un desastre medioambiental. Durante siglos, los mayas cortaron madera como combustible y plantaron cereales. Pero los árboles protegen al suelo de la erosión. Así que, al arrasar sus bosques, las tierras quedaron expuestas al poder destructivo del viento y el agua, lo que las convirtió en terrenos improductivos. Al mismo tiempo, se produjo la peor sequía que había sufrido la zona en siglos. Sin embargo, los expertos creen que la sequía y la hambruna no fueron suficientes para acabar con la civilización. Creen que los políticos mayas también tuvieron parte de culpa. Es una posibilidad que Arthur Demarest también baraja, mientras intenta averiguar las razones de la matanza. Las armas del crimen ya se conocen, puesto que aparecieron cuchillos y hachas junto a los cuerpos. Pero puede ser que las razones surgieran años antes de la matanza en este mundo de sexo, política y poder. Alrededor del año 800 después de Cristo, el rey maya Khan Max fue enterrado de una forma muy poco noble. En una tumba sin identificación alguna. Y alguien asesinó a docenas de personas, quizá la familia de Khan Max. Les descuartizaron y les arrojaron a una fosa de agua a 70 metros de su tumba. No parece haber ninguna explicación. Pero el arqueólogo Arthur Demarest cree que podría tener sentido.
Quizá ayude a desvelar la razón de una de las catástrofes más enigmáticas de la historia, la del repentino declive de la civilización maya. Más o menos en la misma época que la matanza de Cancuén, grandes contingentes de población comenzaron a abandonar esta y otras ciudades mayas. Puede que, antes de morir, las víctimas fueran testigos de grandes grupos de ciudadanos abandonando Cancuén a través de los bosques tropicales y avasallando el resto de ciudades en busca de comida y refugio. En cierto modo, lo que ocurrió fue un cierto efecto dominó cuando las ciudades del oeste comenzaron a vaciarse. El problema eran los refugiados, como los llama ahora Naciones Unidas, ya que eran decenas e incluso cientos de miles de personas emigrando a la vez a otras regiones. Cada vez eran más y cada vez estaban más desesperados. La situación, que ya era muy negativa, fue a peor sin remedio posible. De repente, 10.000, 30.000 o 100.000 personas llegan a una región y todo se va abajo rápidamente. Todo se desbarataba a velocidad de vértigo. Justo después de la matanza, la ciudad de Cancuén dejó de existir y la civilización maya comenzó a desaparecer, dejando paso a un reguero de caos y sangre que llenó el vacío. Es repentino. Ocurre de forma violenta en apenas 50 años. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué vieron las víctimas en sus últimos días de vida? Siempre se ha pensado que la conjunción de sequía y superpoblación, es decir, demasiada gente para tan poca comida, fue lo que acabó con los mayas. Pero otra teoría añade un aspecto novedoso a esa sospecha fatalista. Algo que también podría arrojar luz sobre los crueles crímenes de Cancuén. Puede que el más inesperado de los asesinos perpetrara la matanza. El padre de Khan Max, el rey Taj Chanak. No fue el propio gran monarca de Cancuén quien mató a su hijo y sus parientes. Taj ya había muerto cuando tuvo lugar la matanza. Pero puede que los grandes reyes mayas, como Taj Chanak, sembraran la semilla de la discordia que llevó a los asesinatos. No por culpa de la violencia, sino del sexo. Al ejercer el derecho de los reyes mayas a disponer de la mujer que quisieran. Y no solo por placer. Al igual que el resto de reyes mayas, Taj forjó alianzas casándose con las hijas de otros dirigentes. Cuantas más alianzas se tuviera, mejor. Era una especie de poligamia estratégica. Para un rey como él, suponía una gran oportunidad de ganar poder. Pero para sus descendientes, puede que supusiera una desgracia. Dichos matrimonios reales creaban alianzas a largo plazo, pero de ellos también surgían problemas a mayor plazo aún. Los hijos de la realeza. Los expertos han hecho los cálculos. Si el rey de una ciudad maya tenía 4 hijos, estos otros 4 hijos, a su vez, y los 16 nietos, otros 2, el rey tendría 32 bisnietos. Y eso solo con una esposa. Si lo multiplicamos por varias esposas y dejamos pasar 200 años, habría en una sola ciudad maya 500 personas con sangre real.
Arthur Demarest cree que esa podría ser la razón por la que el Palacio Real de Canquén tuviera nada menos que 200 habitaciones. Y también por lo que la ciudad habría sucumbido a las tensiones a pesar de la bonanza económica. La rivalidad entre nobles y reyes era un problema importante para la civilización maya. Se veían obligados a mantener en las cortes a una serie de personas que después ocuparían los tronos de diferentes ciudades. La nobleza de menor rango intentaba incrementar su prestigio, la mayor fuente de poder para ellos. No solo con guerras y rituales, sino también construyendo mayores templos y haciéndose con los bienes más preciados. Esta rivalidad entre dirigentes se hacía cada vez más difícil de mantener. ¿Serían las víctimas de la matanza nobles compitiendo por hacer monumentos cada vez más increíbles para superarse unos a otros? Si así fuera, ni los construyeron ni pagaron por ellos. Esas tareas recaían en el pueblo llano en forma de trabajos forzados e impuestos. Se trataba de una carga en constante aumento para la sociedad, ya que las clases baja y media debían rendir cada vez más para satisfacer la creciente rivalidad del sistema. Visto desde esa perspectiva, el lujoso mundo de las víctimas se antoja de repente muy distinto. Los odios acérrimos lo resquebrajaron. Plebeyos contra nobles. Nobles contra otros nobles. Y reyes contra reyes. Los celos y la sed de poder causaron estragos en la riqueza y las reservas de comida. Incluso puede que también afectara la sequía que iba a producirse. Hasta las ciudades más prósperas, como Canquén, estaban al borde del desastre. Ahora cobra sentido el entierro tan poco propio de un rey como Khan Max. Y ya no parece tan extraña la matanza de una familia entera. Arthur Demarest cree que en esa época solo un rey tan poderoso como Takhchanak podría haber impedido la caída de Canquén. Después de él, nadie pudo hacerlo. No es de extrañar que después de la muerte de Takhchanak todo se viniera abajo. Un sistema con una élite tan numerosa y con tal rivalidad entre sus miembros, tarde o temprano tenía que derrumbarse. Y en Canquén dicho sistema cayó de forma estrepitosa. Este descubrimiento es la piedra angular que ayuda a entender la caída de la civilización maya desde un punto de vista global. Es muy poco común realizar un descubrimiento como este, ya que es un momento clave en la desintegración del mundo maya. Uno de los momentos más trágicos y desafortunados. Es muy importante porque resulta ser el ejemplo perfecto de que las civilizaciones pueden irse abajo. Es como un crimen de guerra de hace 1200 años. Nadie sabe quién mató a las víctimas de la matanza de Canquén. ¿Fueron los plebeyos? ¿Hartos de trabajos forzados e impuestos desorbitados? ¿O una línea de la familia que pretendía deshacerse de sus adversarios? Quizá fuera alguna ciudad rival que quisiera aprovecharse de las riquezas de Canquén y acabar con su monopolio comercial. Sea como fuere, los restos de la matanza nos sirven para aprender una valiosa lección. El Maya fue un pueblo próspero durante 1000 años que contaba con una gran población en mitad de los bosques tropicales. Construyeron ciudades de gran tamaño y belleza.
Idearon calendarios de sorprendente precisión. Crearon un complejo lenguaje, un intrincado sistema matemático y bellas obras de arte. Eran los señores de la naturaleza, del paso del tiempo, del poder de la mente. Pero hubo algo que escapó a su control y que terminó por acabar con ellos. No pudieron controlarse a sí mismos.